Bienvenidos, mi nombre es Ángel Vega. Vamos a comenzar con este curso de programación utilizando JavaScript. Lo primero que tenemos que ver es nuestro entorno de desarrollo. Y vamos a comenzar a explotar las ventajas, esta es una de tantas ventajas que tiene el uso de JavaScript. También veremos algunas desventajas y cómo atacarlas, ¿no? Las desventajas conforme avancemos en los temas que vamos a ir viendo en este curso. Bueno, como te estaba diciendo, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene JavaScript es que el entorno de desarrollo es bastante sencillo y prácticamente lo puedes abrir en cualquier computadora que estés utilizando. Inclusive en algunos celulares ya es posible abrir un entorno de desarrollo de JavaScript muy sencillo, ¿no? Bueno, yo recomiendo siempre utilizar una computadora y tener instalado Google Chrome. Okay, nosotros vamos a estar trabajando con este entorno de desarrollo que es Google Chrome. Okay, es lo único que nosotros necesitamos para comenzar a desarrollar o a aprender código en JavaScript. Bien, vámonos a esta pantalla y voy a abrir aquí el Google Chrome con mi cuenta. Y bueno, es muy importante que vayamos identificando que ya tengamos bien identificado lo que es la barra de búsqueda, ¿no? Aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir lo siguiente para comenzar a abrir un entorno de desarrollo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es escribir about, escribimos 2 puntos y escribimos la palabra blank con K de kilo al final. Presionamos enter y pareciera como si nada pasara, ¿ok? Pero lo que estamos abriendo es un espacio en blanco en el cual podemos comenzar a escribir código. Ahora es muy importante que ubiquemos en la parte superior derecha el botón de configuraciones de Google Chrome. Ese botón es el que nos va a permitir, aquí lo voy a apretar, recuerda que está en la parte superior derecha. Si le doy clic se despliegan una serie de opciones que podemos utilizar dentro del navegador, y una de ellas es donde dice More Tools o más herramientas. Si nosotros apuntamos con el ratón a más herramientas, se despliegan todavía más opciones. Y entre una de ellas están las herramientas del desarrollador o Developer Tools, que podemos abrir con unos comandos. ¿Okay? Normalmente esta pestaña no nos va a aparecer con esta forma, nos va a aparecer de la siguiente manera. Permíteme enseñarte. Algo así va a aparecer, ¿no? En la parte inferior. Bien. Donde tenemos varias pestañas en esta ventana, ¿no? Esta es otra ventana. Es muy importante que entendamos que cuando nosotros presionamos Control Shift y la letra I, se está abriendo otra ventana, que son las herramientas del desarrollador, y son estas que acabo de marcar de color negro, toda esta ventana, con todas estas pestañas que se encuentran en la parte superior de esta ventana que acabo de abrir, y que realmente ya son todas las herramientas que nosotros podemos utilizar para generar nuestro código utilizando el lenguaje de programación JavaScript. En especial la consola. La consola es como un intérprete. Nosotros le mandamos las órdenes utilizando el lenguaje de programación JavaScript, nuestros códigos que sean JavaScript, todas las sentencias que sean JavaScript, las órdenes, los algoritmos, las funciones, todo lo que sea parte de JavaScript lo podemos ejecutar en esta consola, y automáticamente obtenemos una respuesta de la consola que nos provee información de qué es lo que estamos haciendo. Después veremos qué es la pestaña Elements cuando nosotros quieramos modificar aspectos de la pantalla o del espacio de la ventana, más bien dicho, que sería este espacio de acá. Bueno, y si tengo cerrada las herramientas del desarrollador, toda la ventana sería este espacio, que reduce ese espacio cuando abrimos la consola de las herramientas del navegador. Es muy importante. Es una de las razones por las cuales me gusta utilizar aquí en la parte superior derecha de esta ventana, nuevamente las opciones de esta ventana. Y la primera opción que dice el aspecto de la ventana, bueno, aquí es donde nosotros podemos cambiar el aspecto de la ventana, y yo siempre utilizo la primera opción, ¿no? Que es la de separarla de nuestra ventana original. Es decir, para crear dos ventanas, ¿ok? La puedo maximizar. Y vamos a presionar clic donde dice Console. Esta es la consola y este es el espacio de trabajo. Este es nuestro entorno de desarrollo
que vamos a estar utilizando inicialmente para crear código en JavaScript. Iremos viendo cada una de estas pestañas conforme lo vayamos necesitando. Ahorita por el momento la que necesito es console, ¿no? Aquí es donde vamos a generar todo tipo de código. Pon atención a esa flecha de color azul que aparece aquí en la parte izquierda, porque esa flecha nos está indicando que de ese lado en ese lado vamos a tener primero que nada una barra parpadeando que nos indica que ya podemos escribir código en JavaScript. Es una de las cosas que no todos, es más, que es el único lenguaje de programación que tiene, ¿no? Un intérprete inmediato, ¿no? Que se refleja, o que podrías crear aquí todo el código dentro de tu aplicación y correrlo en el navegador, ¿no? Ok, todas las funciones que tengamos permitidas las podemos ejecutar aquí. No tenemos que compilar, no tenemos que revisar nuestro código. Si tenemos un error, automáticamente la consola nos los va a decir. Mira, permíteme mostrártelo. Por ejemplo, si yo declarara una variable, recuerda que todo este código que voy a escribir en estos momentos solamente es de prueba, no es necesario que lo entendamos, simplemente es para entender las partes de esta consola de comandos, ¿no? Una de ellas es esta flecha que apunta hacia la derecha, que nos indica que es donde podemos ingresar un comando, una instrucción o cualquier código que pertenezca a JavaScript. Siempre que nosotros ejecutemos un código, a todo esto se le va a llamar una sentencia, ¿no? O una expresión, también puede ser una expresión. Vamos a ver también más adelante cuál es la diferencia entre una expresión y una sentencia. Pero podemos ver que en esta barra, en esta parte, podemos escribir una sentencia o una expresión. Y siempre que nosotros escribamos una sentencia o una expresión, vamos a obtener un valor de retorno, ¿no? A esto le vamos a llamar valor de retorno. A todo lo que se nos retorne con una flecha que apunta hacia la izquierda y que tenga un punto, ¿no? Eso lo vamos a ver como que este es el resultado de haber ejecutado el código de arriba. Siempre tenemos diferentes tipos de resultados dependiendo de las operaciones o expresiones que estemos ejecutando en esta consola. Por ejemplo, ahora si yo tuviera una variable, de hecho acabo de crear una variable que se llama value y presiono enter. ¿Qué significa eso, no? Recuerda que la flecha hacia la izquierda es muy importante que esto lo vayamos memorizando. Es una expresión o una sentencia. Cualquier expresión o sentencia tiene un valor de retorno, ¿no? Aquí el valor de retorno de nuestra sentencia fue el número 12 y lo sabemos porque ese número 12 aparece justamente del lado derecho de donde tenemos esa flecha con un punto. Que esa flecha con un punto nos está indicando valores retornados o lo que nosotros obtenemos de haber ejecutado un código con JavaScript, ¿no? Vamos a seguir continuando un poco. Vamos a continuar con un poco más de las características de esta consola. Y es que bueno, ahí tenemos otro valor de retorno que dice undefined. También esto lo vamos a tener más adelante, que es este undefined, qué significa, por qué aparece. Y ahora simplemente aquí voy a escribir value2. Solamente estoy practicando, ¿ok? Estamos escribiendo una expresión solamente. Bueno, una expresión simplemente es una combinación de letras que nosotros escribimos utilizando el teclado. Y que si son parte del lenguaje de programación de JavaScript, tenemos un valor retornado. Recuérdalo, esto es una expresión, simplemente algo que nos retorna un valor. Ahora, si yo quisiera cambiar ese valor, a ver, nomás vamos a hacer la prueba. Value2 es igual a 45. No, perdón, aquí le puse menos, es igual. Bien, cuando nosotros ejecutamos un código que está prohibido o que no está permitido en el lenguaje de programación de JavaScript, vamos a obtener errores, justamente como lo acabamos de ver en pantalla. Los errores se nos van a aparecer con un tache del lado izquierdo y del lado derecho en inglés, desafortunadamente. Siempre va a aparecer la descripción del error. Va a ser muy importante que nos comencemos a familiarizar con este tipo de mensajes y que los leamos, ¿no? Siempre es muy importante que los leamos porque aquí es donde va a venir la información de dónde te estás equivocando, qué parte de tu programa no se puede ejecutar dentro de tu programa JavaScript, ¿no? Esto lo vamos a tener, en caso de que no sepas inglés, lo vamos a tener que siempre traducir, cópialo y pégalo en el traductor de Google y lee o trata de entender de qué se refiere el mensaje, ¿no? Primero que nada, aquí está traducido, nos está diciendo que tenemos un error de tipo. Veremos qué significa la palabra tipo en los lenguajes de programación más adelante.
y después nos está diciendo que estamos tratando de asignar un valor a una variable constante, lo cual no está permitido dentro del lenguaje de programación. Siempre que obtengas como recomendación, inclusive yo diría que más que como recomendación es obligación tuya, que cada que veas uno de estos errores lo traduzcas si es que no sabes inglés, o que trates de entenderlo al 100% para que veas en qué es lo que te estás equivocando y para que veas qué es lo que no te va a permitir el lenguaje de programación JavaScript realizar como parte de un código que se puede ejecutar en esta consola, ¿ok? Aquí tenemos todas las, vamos a ver todas las reglas que nosotros podemos utilizar para generar código JavaScript, y cuando nos equivoquemos en alguna de ellas, en algunos casos vamos a obtener este tipo de errores. Mensajes que nos van a decir qué tenemos que modificar para que nuestro programa pueda continuar funcionando correctamente. Ahora, cuando tenemos errores del lado derecho, es muy importante que veamos lo que tenemos aquí, que nos indica el nombre del archivo que se está ejecutando. Actualmente solamente estamos escribiendo valor dentro de la consola, nos aparece ahí un número que más que nada se refiere a un archivo virtual que es creado cuando estamos ejecutando todo este tipo de código dentro de la consola. Es decir, no estamos utilizando realmente un archivo almacenado en nuestra computadora, ¿no? Lo estamos haciendo al vuelo. Pero cuando no lo estamos haciendo al vuelo, de este lado vamos a tener el nombre del archivo donde se generó el error. Y de este lado, al final del archivo, normalmente vamos a tener esta información, estos pequeños números. El primer número significa el número de línea en la que se encuentra mi error. Por ejemplo, imagínate que tienes un programa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas. El primer número te está diciendo que tu error se está generando en la primera línea. Entonces tú vas a ir a buscar en el archivo que habíamos dicho anteriormente, que te marca aquí en qué archivo o en qué archivo está generando el error. Después vas a ver el número de fila en donde se está suscitando el error, y allí vas a investigar dónde te equivocaste. ¿Okay? De esta forma es como vamos a estar utilizando la consola. De todos modos, cuando llegue su momento vamos a tener un repaso nuevamente de todo lo que estamos haciendo. Y hay un evaluador de expresiones, ¿no? Es muy importante este evaluador de expresiones. Vamos a presionar aquí donde tiene el ojo, nos dice crear una expresión en vivo. Y si le presiono clic, me aparece esta barra, este recuadro de color azul, y me dice que puedo escribir una expresión. Recuerda que acabamos de ver hace unos momentos que una expresión es cualquier cosa que nosotros escribamos con el teclado y que pertenezca al lenguaje de programación JavaScript. Es decir, a lo mejor es una palabra que pertenece al lenguaje de programación JavaScript. Por cierto, se me estaba olvidando, todas las palabras que pertenecen al lenguaje de programación JavaScript las vamos a conocer como palabras claves, ¿ok? Todas estas palabras claves en esta consola nos van a aparecer en color violeta. Las podemos aquí ver. La palabra const está en color violeta, la palabra var está en color violeta, y todas estas palabras son palabras claves que solamente podemos utilizar como las define el lenguaje de programación JavaScript. Vamos a ir viendo una por una de ellas, ¿no? Pero hay muchas de ellas. Solamente hay que comprender esto. Perdón, aquí le presioné algo que no debía, ok. Pero bueno, miren, tenemos ahí, si escribo debugger aparece en violeta, si escribo let aparece también en violeta, si escribo for aparece en violeta, si escribo switch, switch aparece en violeta, ok. Todas las palabras que nosotros tipeemos en esta consola de comandos y que aparezcan de color violeta significa que son sentencias o que son palabras claves reservadas por el lenguaje de programación de JavaScript y no las podemos utilizar para ninguna otra cosa. Por ejemplo, para ponerle nombre a algún valor que nosotros vayamos a almacenar en nuestra memoria RAM, o para nombrar objetos que vamos a utilizar dentro de nuestro programa, ¿ok? No podemos utilizar esas palabras que aparecen en violeta para nombrar nada o para ninguna otra cosa que no sea para lo que fueron diseñadas, ¿ok? Es muy importante que lo entendamos aquí.
Bueno, ahora sí, regresando a lo que estábamos, recordamos que aquí le había presionado al ojo, donde me dice que puedo crear una expresión. Recuerda que una expresión es cualquier valor que nosotros, o cualquier instrucción que nosotros le podemos indicar a la computadora por medio del lenguaje de programación JavaScript. Esa es una expresión. Por ejemplo, podemos comparar dos valores, ¿no? 12 es igual a 13. Es algo que puede hacer el lenguaje de programación, ¿no? Y eso es una expresión. Es muy importante también entender que es una expresión desde este momento. Podemos ver que aquí podemos crear expresiones y se guarda en la parte superior todas las expresiones que nosotros vayamos creando en la consola. De esta manera, si tú quisieras que una de tus expresiones que estás estudiando en un determinado momento no desaparezcan al refrescar la página, bueno, pues ahí tenemos la opción. Por ejemplo, si presiono F5, se actualiza la página, se borra toda la información que he hecho, excepto las expresiones que yo haya definido. Bien, parece que eso es todo lo que vamos a necesitar por el momento para comenzar con el lenguaje de programación JavaScript. Espero que estés muy bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.